Dios te bendiga, hermano Neri, y a todos los hermanos que están presentes. Quisiera preguntarte si se va a cortar la presentación como la vez pasada. No, hermano, gracias a Dios, ya tenemos la oportunidad de hacerla toda corrida. Vale, una vez más, estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes esta hermosa noche. Nos gozamos mucho poder participar de esta hermosa bendición que es compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo en la cual yo ministro aquí en Chicago, y esperamos no solamente en México, pero todo el mundo se siga recuperando de la situación en la que estamos pasando. El día de hoy vamos a hablar de la segunda carta de Corintios. Vamos a ir a segunda carta de Corintios en el capítulo 1 y vamos a mirar, si Dios permite, segunda carta de Corintios capítulo 1 en el versículo 3, 4, 5 y 6. Una de las grandes preguntas que se hacen el día de hoy tiene que ver con esta pandemia y lo que está sucediendo y cómo nos está afectando. Dice la escritura aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es muy interesante esta idea que se presenta y esta palabra que tiene que ver tribulación. Pablo la utiliza 5 veces en el contexto que acabamos de leer, pero la palabra griega está compuesta más o menos de 10 palabras que hablan exactamente de lo mismo. Es una palabra muy, muy interesante por el significado que la palabra tiene. Esta palabra viene del griego, el cual es tripsis. No sé si alguna vez ustedes la han escuchado, pero tripsis es una palabra compuesta de 2 palabras. En su etimología, la palabra tiene un significado muy especial porque habla de presionar, de oprimir, con el propósito de sacar lo mejor. Y es precisamente la palabra que utiliza Pablo aquí en el versículo 4. Si lo leemos otra vez, dice: el cual nos consuela en todas, dice ahí, nuestras tribulaciones. Tribulaciones. Y esta palabra tribulaciones significa precisamente eso, tripsis, que quiere decir oprimir. Ahora, ¿por qué se oprime y cuál es el propósito de Dios? En la etimología de la palabra, oprimir, estas 2 palabras, una es opresión y la otra es lo que se conoce como juicio. Esto es, se oprime porque alguien ha juzgado qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe de llevar. Pablo utiliza la palabra y hace asimilación de la misma diciendo que la razón por la cual él está siendo atribulado es por algo que traería un beneficio hacia los corintios, y no solamente hacia ellos, sino hacia todos nosotros. Es interesante mirar, porque cuando vemos nosotros a Pablo haciendo esta asimilación, una de las cosas que miramos no solamente es que está siendo oprimido Pablo, pero el propósito por el cual está siendo oprimido. Y luego viene la palabra Dios de consolación. Y la palabra Dios de consolación viene, si ponen una separadora ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, se habla de esta consolación o de lo que se considera como el consolador.
Juan 14, versículo 15 y 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y la idea de la palabra consolador viene del griego paracleto. Usted lo han escuchado en algún himno que dice el himno en transliteración, el paracleto, esto es el consolador. Dios es Dios de consolación. ¿Y qué significa la palabra paracleto? Es una palabra compuesta de dos. Una significa acompañar o ir al lado de alguien para estimular, para cargar, para sostener. Así que lo que Pablo está diciendo es, estoy siendo oprimido con un propósito porque ese es el juicio que Dios ha querido sucediera. Y la razón por la cual estoy siendo oprimido es con el propósito de acompañarlos a ustedes para sostenerlos, para animarlos, para estimularlos. Es muy interesante este concepto de ayudar o este concepto de consolar, de el Dios de consolación. En la primera carta de Corintios también, en el capítulo 11, el apóstol Pablo habla con respecto a ellos, la idea del juicio y la idea de la tribulación. Primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice 11:30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es interesante que la idea de tribulación tenga un origen de la idea de juicio. Esto es que cuando nosotros somos atribulados, o pasamos por tribulación, o pasamos por aflicción, lo cual se puede entender como que nos están oprimiendo, es por un juicio que se ha dado. Y lo primero que hacemos es que reflexionamos y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy siendo oprimido? ¿Por qué tengo esta presión encima de mí? ¿Cuál es el propósito? Y dice el apóstol Pablo, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esto es, se puede entender que lo que nos está pasando, que la tribulación o aflicción que tenemos, esta opresión que sentimos, no solamente en forma física, posiblemente en forma espiritual, viene a ser algo que nos hace reflexionar y meditar, que es posiblemente nos hace juzgar y decir, ¿por qué Dios permite que esto pase? ¿Por qué Dios decidió que pasase sobre mí esta idea de juicio, de juicio? Esto es algo que todos hacemos. Aún el salmista dice en el Salmos capítulo 4, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Si tú sigues leyendo, dice una parte donde una persona se acuesta en la noche y en el silencio se pone a meditar y a reflexionar y a juzgarse a sí mismo, pensar si lo que está haciendo o no está haciendo está bien o está mal. En el libro de Job también, en el Job capítulo 1, habla acerca de lo que le sucede a Job y después muestra la manera en que es considerado por Job. Esto es cuando pasamos por aflicción o tribulación, muchos de nosotros vamos a reaccionar y pensar, lo que me está pasando es porque hice algo mal. Lo que me está pasando es porque Dios me está juzgando. Lo que me está pasando es porque Dios quiso que pase así. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que lo que nos pasa trae un propósito o tiene un propósito o un objetivo por lo cual Dios juzgó permitir que pasara lo que estamos pasando por el objetivo que tiene, aunque no nos gusta este proceso de oprimir, de opresión. Job capítulo 1, versículo 22, ustedes saben la historia de Job, se le quita sus bienes, se le quita sus hijos, se le quita su salud, pero antes de que se le quite la salud, dice la escritura que Job reclama y dice, 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ya, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. ¿Qué es lo que está diciendo ahí entonces? Que Job observa esta tribulación o esta aflicción y Job dice,
lo que me está pasando, Dios tiene un propósito en el resultado final. O sea, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A diferencia de su esposa, Job capítulo 2, en el versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Esto es, cuando somos atribulados, cuando somos afligidos, cuando somos oprimidos, porque Dios lo determina así en su juicio, que esto nos suceda por un propósito, muchos van a reaccionar y muchas mujeres, hermanas jóvenes, van a reaccionar y van a decir, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Cómo podemos retener la fe en Dios si de esta manera permite Dios que nos pase en la vida? Y dice Job que le dice como mujer fatua, o sea, una persona sin experiencia, sin conocimiento, que está iniciando, una persona que no tiene sentido, que no tiene sesos, una persona vacía del cerebro. Dice, ¿cómo es posible que hables así? Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Regresemos entonces a la segunda carta de Corintios y continuemos con la lección. Si la aflicción es el oprimir, la pregunta sería, ¿qué hice para que seamos oprimidos? ¿Qué hicimos el pueblo de Dios para ser oprimidos? La segunda pregunta sería, ¿por qué estamos siendo juzgados? La tercera pregunta sería, ¿estamos seguros de que no hay despropósito en cuanto a lo que nos pasa? Y la cuarta pregunta sería, ¿quién de nosotros piensa como un hombre o mujer sin cerebro? ¿Y quién de nosotros asimila que hay un objetivo y propósito por el cual esto está pasando? Fíjate cómo dice una vez más. Segunda de Corintios 1:4. El cual nos consuela. Dios nos consuela. Dios paracleto va al lado de nosotros. Está a un lado para animarnos, para sostenernos, para estimularnos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando pienso en esta idea de oprimir, lo primero que se me viene a la mente es un molino de aceite. Es lo primero que se me viene a la mente. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un molino de aceite, y si lo han visto, saben de lo que les estoy hablando. El aceite, el molino de aceite y el aceite es una de las cosas más preciadas para los israelitas. Pero los olivos se colocaban sobre un molino, esta es una foto de un molino, y se ponían los olivos en canastas, se ponía el olivo, y después la piedra de molino pasaba y la piedra de molino tripsis, o sea, ¿qué hacía? Oprimía el olivo y lo oprimía de tal manera que destrozaba el exterior del olivo con el propósito que fluyese de él el aceite de olivo. Se tomaba la canasta, se colocaba en una olla de piedra con agua y entonces el aceite flotaba y subía y luego se recogía ese aceite y era utilizado con varios objetivos. ¿Qué sentiría un olivar al ser oprimido? ¿Cuál es el propósito para ello? ¿Por qué esto es necesario? Preguntaría alguno. Y no solamente el olivo. Cuando vemos la historia de Jesús, lo cual sucede en Getsemaní, es más, la palabra Getsemaní viene del hebreo Gat Shemanai. Gat Shemanai. ¿Y qué significa esta palabra?
Esta palabra significa opresión del aceite. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por una tribulación tan fuerte como la que pasó? Y la pregunta es, ¿estaría Jesús solo? Cuando le pide a los discípulos que oren con él, dice la Escritura que los discípulos se duermen. Dice la Escritura que ora a Dios y que un ángel del cielo viene y lo fortalece. Esa idea de fortalecer es consolación. Cuando nadie está contigo y las cosas van mal, no hay quien te consuele, quien te sostenga, quien te anime. Pero Dios, Jesús estando en la tierra, en el aposento alto, dice la Escritura que pediría por un paracleto, por un consolador. ¿Para quién? Para ti, para mí. Para que vaya al lado de nosotros, para que nos vaya animando, para que nos vaya estimulando, para que nos vaya sosteniendo. Es necesario que haga opresión totalmente. ¿Por qué Jesús fue oprimido? ¿Por qué fue destrozado físicamente? Porque el objetivo era proveernos a nosotros el paracleto, proveernos a nosotros el Espíritu Santo, proveernos a nosotros el aceite de olivo fue utilizado en el Antiguo Testamento como la unción que caía sobre los sacerdotes, como la unción que caía sobre los reyes, como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, esto es el aceite de olivo oprimido, que caía sobre la cabeza hasta la barba de Aarón y fluía. ¿Qué siente uno cuando alguien te está consolando? ¿Qué siente uno cuando alguien te está animando? Uno se siente sostenido, siente la presencia de Dios a través de un cuerpo físico. Jesucristo fue oprimido en Getsemaní o Getsemaní para darnos el paracleto, el Espíritu Santo, pero esto no hubiera podido ser a menos que hubiese sido oprimido. Jesús fue destrozado. ¿Y destrozado para qué? Para que tú y yo tuviéramos el paracleto, el Espíritu Santo, el consolador. Él no fue consolado, nosotros fuimos consolados. Él fue pisoteado, nosotros fuimos levantados. Y no solo eso, el aceite de olivo servía para prender las luces del candelabro de menorá en el tabernáculo y en el templo. ¿Sí? Nos encanta la luz. Nos encanta la luz en medio de las tinieblas. Nos encanta el calor del fuego. Nos encanta el producto final. Pero no nos encanta el proceso. No queremos saber del proceso. Pero Jesucristo con gozo fue a la cruz porque iba a ver el fruto de su aflicción. Esto es, para que nosotros entendamos esta idea, la tribulación produce algo hermoso en alguien más. Por lo tanto, tenemos que aprender a asimilar esta tribulación, porque si no hay tribulación, no se puede prender el candelabro. Si no se prende el candelabro, no se puede en ningún momento tener luz entre las tinieblas. Y si no se prende la luz entre las tinieblas, ¿cómo podríamos mirar la hermosura de lo que se siente tener comunión con Dios? Hay otra cosa que también se oprime, y esto es las uvas. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un lagar. Tal vez no sepan qué es un lagar. Se los presento, un lagar antiguo en Israel. Este modelo salió de la ciudad de Nazaret. Es una piedra labrada. Ven como pueden ahí algunos canales con el propósito de proveer lo que se coloca como el jugo de la vid que después puede llegar a fermentarse. Se ponen todas las uvas en la sección de aquí y las uvas son oprimidas. Tripsis. ¿Por qué? Porque tienen que ser. Pero a diferencia del olivo, no puede utilizarse una mueca
o una piedra de molino, o con estas, lo que se utiliza son los pies de las personas. La pregunta que se hace es ¿por qué? Pues muy sencillo. Las uvas tienen semillas. Cuando tú pisas las semillas, si las trituraras con piedra, si las molieras con piedra, amargaría la uva y amargaría el jugo de la vid. Así que por eso se utilizan los pies. Yo sé que a lo mejor no se bañaban los judíos, ¿me entiendes? Pero tenían que meterse con los pies así, tenían que oprimir todas estas uvas con el propósito de dejar el jugo de la vid. Si tú fueses uva, ¿qué harías? ¿Te gustaría? Le decía yo a los jóvenes esta semana que aquí atrás de su casa, de mi casa, de la casa del banco, tengo unas viñas, uvas, que comemos en septiembre. Y he tenido un poquito más de tiempo porque he tenido que estar aquí en casa. Y corté las uvas, podé las viñas. Y las viñas estuvieron llorando por 5 días. El agua es tomada desde la raíz y sale el agua y fluye sobre todo la rama. Y luego las partes que había cortado empezaron a gotear, a llorar. ¿Qué siente la viña cuando la podas? Posiblemente si tuviese un alma, sentiría dolor. ¿Qué sienten las uvas cuando las avientas a una piedra y las pisan? Posiblemente sienten dolor. Pero no se pueden triturar totalmente, solamente lo suficiente para sacar el sabor de lo que vendría a ser el jugo de la vid. Pues la idea del agar tiene que ver con lo que también se hacía en el templo, lo que se conoce como libación. Pues hay libación y hay oblación. La oblación es el fruto que se da del trigo, de cebada, etcétera, etcétera. La libación es el jugo que se da del aceite de oliva o también del jugo de la vid, hace algunas semanas me preguntaron acerca del pan sin levadura y les decía yo, es que tú tienes que entender que a veces mexicanizamos la Biblia, porque en cuanto a la idea del pan sin levadura que utilizamos en la cena del Señor, todos los panes del tabernáculo, y lo lees en Levíticos, estaban amasados con aceite de olivo. ¿Por qué? Porque el aceite de olivo es un símbolo del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en el Espíritu, conforme a la voluntad del Espíritu. Imagínate tú, se llevaba la libación, que es el jugo de la uva, y se colocaba sobre el altar. Pero antes de eso se tiene que triturar, se tiene que pisar, se tiene que oprimir la uva, pero solamente lo suficiente para no amargarla. Solamente lo suficiente sin tocar la semilla. Nuestro Dios, Dios de la consolación, estamos siendo oprimidos totalmente, pero nunca nos va a tocar en la semilla, porque nunca permitirá que un hijo de Dios sienta más amargura que el gozo que se siente en una tribulación. Nos va a oprimir, pero nunca nos va a tocar la semilla para amargar esta situación. Vamos a llorar, sí, pero las lágrimas nos sabrán a gozo después. En esta idea general, si tú ves, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, en el versículo, Filipenses 2, versículo 17, te das cuenta que el apóstol Pablo empezó a asimilar la idea de la tribulación que él estaba teniendo con el propósito. O sea, ¿para qué Pablo estaba siendo atribulado? Dice Corintios. Para animar, para estimular, para ayudar a los demás. Dice, yo estoy siendo consolado con el Dios de la consolación, con el Paracleto, con el objetivo de consolarlos a ustedes. Mi objetivo en la vida, dice Pablo, es consolarlos a ustedes, es dar un poco de luz en la oscuridad, como hacía el aceite de oliva en el lugar santo. Es que yo sea tomado y sea puesto como libación, dice ahí, Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo fue triturado, Pablo fue oprimido, Pablo fue destrozado, pero ¿con qué propósito? Para estimularnos a nosotros. En Roma, en la ciudad de Roma, después de la vía sacra, pasando los altares,
y los templos paganos se encuentra lo que se llama el martirium. Esto es una cueva donde está la cárcel, donde al parecer estuvo Pablo, porque ponían a los presos de más alto riesgo, en el caso de Pablo lo fue. Y cuando Pablo está en la cárcel, ¿qué está haciendo por nosotros en la cárcel? Está orando, nos está consolando, está escribiendo cartas. ¿Y qué nos dice? Yo estoy siendo como tirado como libación, dice. A mí me han oprimido, pero no me han amargado. A mí me han oprimido, pero no me ha tocado la semilla. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el juicio de Dios es que va a permitir que pasen cosas, pero no va a haber despropósito. Y nosotros tenemos que encontrar gozo a través de la tribulación, en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque aunque la situación parezca amarga, Dios no ha tocado todavía la semilla. Aunque parezcamos ser pisados, todavía no la ha tocado. ¿Y con qué propósito lo hace? Dice Pablo, dice, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Dice Pablo, ¿sabes qué? He estado en Filipos en la cárcel, he estado encerrado, he estado confinado. No ha sido un mes, no ha sido 2 meses como nosotros, ha sido 1 año, 2 años, 3 años. Y ¿sabes qué? Si esto es necesario para consolarlos a ustedes, dice Pablo, estoy dispuesto a hacerlo. La idea de libación viene de lo que hizo Jesús en la cruz. Jesucristo, dice la Escritura, que a pesar de tal aflicción, a pesar de tal cosa, dice la Escritura que aún Jesús lo hizo con gozo. Fue a la cruz con gozo. ¿Por qué? Porque nos quería consolar. Sí, joven, doncella, tienes que entender que lo que te está pasando el día de hoy, ¿ok? Tiene un propósito en la vida. Y el propósito en la vida es que si nosotros como cuerpo de Cristo, como hermanos y hermanas, no nos consolamos unos a otros, entonces, ¿para qué estamos aquí? De nada sirvió la prueba, de nada sirvió la tribulación, la aflicción. Pablo lo que dice en Corintios, dice, la razón por la cual estoy pasando por esto es para que yo también los consuele a ustedes. Ese es el propósito que tiene Dios en esta prueba, según Pablo. Dice ahí en el versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O sea, ¿para qué pasamos por esta pandemia? ¿Para qué estamos siendo? O sea, muchos están asustados. Tripsis, es un juicio. ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Por qué está pasando esto? Pero estamos pasando por esto para animarnos, estimularnos y consolarnos. Porque si la tribulación produce amargura, quiere decir que te ha tocado la semilla. Porque si la tribulación no prende luz en el medio de la oscuridad, quiere decir que no has comprendido el gozo de Dios. Jóvenes, ustedes son ahorita la luz en medio de las tinieblas. Ustedes son ahorita quienes pueden consolar, quienes pueden ayudar, quienes pueden sostener, quienes pueden estimular. Porque si ustedes no comprenden eso ahorita, entonces esta pandemia les va a saber muy amarga. Pero después de varios días de llorar y después de varios días de tratar de comprender lo que está pasando, empezamos a encontrar gozo en esta pequeña y leve tribulación. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. No es felicidad, no es alegría, no confundas. No es lo mismo felicidad que gozo, no es lo mismo alegría que gozo. No, es que gozo es fruto del Espíritu Santo. Alegría es lo que produce en forma externa solamente un momento y es momentánea, pero el gozo no solamente es permanente, el gozo es eterno. Y cuando uno siente gozo por el Espíritu de Dios en su vida, entonces tienes la oportunidad de consolar, de ir al lado de alguien que lo necesita. Qué hermoso que se juntan todas las noches para orar. Pero después de juntarse, tal vez ven a algún hermano o hermana cabizbajo o cabizbaja. Háblale, consuélalo, anímalo. Tal vez ves a alguien que está dudando de su fe. Ora por ellos. Arrodíllate. Porque como que estamos humillados todos, ¿ah?
pero lo decía yo hace unos domingos, el piso es tu amigo. El piso es tu amigo porque te enseña quién eres. El piso es tu amigo porque te das cuenta de lo frágil que somos. El piso es tu amigo es porque no puedes ir más allá del piso. El piso es tu amigo porque si en este momento no te arrodillas y no oras y no le pides a Dios por todos y cada uno de nosotros, déjame decirte, el piso te va a volver a llamar. El piso es tu amigo porque la Escritura dice que los que nos humillamos, el humilde, será enaltecido. El piso es tu amigo porque si no levantas los pies del piso, aprenderás uno de los atributos más grandes de Jesús, de mí que soy manso y humilde de corazón. El piso es tu amigo. ¿Y sabes dónde se colocaba el olivo y dónde se colocaba la uva? En el piso. Así que, jóvenes, tómense el tiempo para animarse, para estimularse, para orar unos por otros. Y son un gran ejemplo para nosotros, los más grandes. No quiero decir viejos todavía, pero los más grandes. Son un gran ejemplo para nosotros. Su perseverancia es hermosa. Oren mucho por nosotros. Oren mucho por los niños que están muriendo a diestra y a siniestra, ya por cómo se ha mutado el virus. Oren mucho por nosotros. Pero sobre todo, encuentren el gozo en esta tribulación. Si tú lo encuentras, has encontrado el secreto de la vida. El secreto del cristianismo. Y el secreto del cual hablaba Pablo diciendo, estando en cárcel próximo a ser sacrificado, dice, me gozo. Tú has cumplido mi gozo, hijo mío, le dice a Timoteo. Qué hermoso estar en la peor cárcel de Roma y te va a decir, me gozo. Increíble, ¿no lo crees? Ojalá nosotros lleguemos a similares. Los amamos entrañablemente, los amamos mucho, saben que están todos en nuestro corazón. A todos los hermanos, donde quiera que nos vean, los amamos y oren por nosotros. Oramos por ustedes y consuélense, anímense, muchachos. Esto va a pasar. Ya estamos viendo la luz, ¿ok? En Illinois estamos 2-3 semanas adelante de ustedes. Ya estamos viendo la luz. La luz es emocionante. La luz es magnífica. Nos estamos levantando del suelo, pero nos levantamos del suelo solamente para volvernos a caer, para adorar al Señor de los cielos y decirle gracias, porque tú te mereces la honra y la gloria, no solamente en las buenas, sino también en las malas. ¿Por qué? Porque creemos y confesamos que no hay despropósito en esta pandemia. Tienes algo mejor para nosotros y lo mejor está por venir. Los amamos, los queremos. Oren por nosotros, oramos por ustedes. Dios los bendiga. Shalom, shalom. Un abrazo virtual desde mi casa hasta su casa. Dios los bendiga. Hasta luego. Shalom.